¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Mateo capítulo 8 versículo 12. ¿Por qué habrá lloro y el crujir de dientes en el infierno? En múltiples ocasiones, Jesús se refiere al infierno como un lugar donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8 versículo 12, capítulo 13 versículo 42, versículo 50, capítulo 22 versículo 13, capítulo 24 versículo 51, capítulo 25 versículo 30. Esta unión de llanto y crujir de dientes en el infierno refleja el tormento indecible de aquellos que serán separados de Dios por toda la eternidad. En la Biblia, tanto el llanto como el crujir de dientes representan angustia física y espiritual. Cuando Jerusalén fue destruida y los judíos fueron exiliados de su tierra natal, el pueblo lloró de angustia. Isaías capítulo 22 versículo 12, Lamentaciones capítulo 1 versículo 2, versículo 16, capítulo 2 versículo 11. En el Nuevo Testamento, Santiago advirtió a los opresores ricos que se prepararan para el juicio de Dios, y les aconsejó: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago capítulo 5 versículo 1. El crujir, o rechinar, de dientes también aparece a lo largo de la Biblia, siempre representando a personas en momentos de tormento y aflicción violentos y furiosos. Salmo capítulo 37 versículo 12. Lamentaciones capítulo 2 versículo 16. Hechos capítulo 7 versículo 54. Cada vez que Jesús usa la expresión llanto y crujir de dientes, la asocia con alguien que se da cuenta de que no se le permitirá entrar en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 8 versículo 12, es el pueblo judío el que rechaza la salvación de Cristo. En Mateo capítulo 13 versículos 36 al 43, son los malvados enemigos de Dios. En Mateo capítulo 13 versículos 47 al 52, son los malvados. En Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14, son todos los que rechazan la invitación de Cristo. En Mateo capítulo 24 versículos 48 al 51, es el siervo malo y desobediente. Y en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30, es el siervo indigno y sin fe. Mucho antes de que Jesús hablara sobre el llanto y el crujir de dientes en el infierno, el salmista presentó una instantánea del fin del mundo de los malvados observando el destino dichoso de los justos. Salmo capítulo 112 versículos 1 al 9, mientras rechinaban los dientes con rabia. Salmo capítulo 112 versículo 10. Habrá llanto y crujir de dientes en el infierno porque los no redimidos finalmente verán y comprenderán todo lo que han perdido. Asimismo, habrá llanto y crujir de dientes en el infierno porque es un lugar de castigo eterno. Judas capítulo 1 versículo 7. El infierno originalmente estaba destinado a Satanás y sus ángeles. Mateo capítulo 25 versículo 41, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3, versículo 10, pero también es para las personas que eligen rechazar al Señor. Mateo capítulo 13 versículos 40 al 42, Marcos capítulo 9 versículos 42 al 48, Romanos capítulo 2 versículo 8, Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 29, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Capítulo 21 versículo 8. Dado que Dios es un Dios de amor, 1 Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, quiere que todos entiendan la verdad sobre el infierno. A través de una relación con Jesucristo, Dios nos ofrece la vida eterna en el reino de los cielos. Mateo capítulo 4 versículo 17. Capítulo 25 versículos 31 al 34. Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Si rechazamos su oferta, la alternativa es el infierno. Y la Escritura es clara: el infierno es una realidad que no debe tomarse a la ligera ni ignorarse. El juicio y el castigo en el infierno se expresan en la Biblia como la ira de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36, Deuteronomio capítulo 32 versículo 22, Sofonías capítulo 1 versículo 18, Romanos capítulo 2 versículo 5, tormento. Lucas capítulo 16 versículos 23 y 24, Apocalipsis capítulo 14 versículo 11, Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, destrucción y corrupción, Salmo capítulo 55 versículo 23, Romanos capítulo 9 versículo 22, Filipenses capítulo 3 versículos 18 y 19, Gálatas capítulo 6 versículo 8, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4,
y eterno y fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo 3 versículo 12. Hebreos capítulo 10 versículo 27. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Las escrituras también enfatizan el aislamiento extremo del infierno, refiriéndose a él como densa oscuridad. Judas capítulo 1 versículo 6, versículo 13. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. El abismo. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 y 2, y muerte. Juan capítulo 8 versículo 21. Romanos capítulo 6 versículo 23. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 55. Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15. Capítulo 21 versículo 8. Quizás el aspecto más angustioso del infierno es que significa separación total y eterna de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 23. El apóstol Pablo describe el juicio del Señor como viniendo en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9, nueva traducción viviente. La finalidad del infierno es causa de angustia y tormento, porque no habrá escapatoria para aquellos que se encuentren allí. Lucas capítulo 16 versículo 26, Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6, capítulo 10 versículos 26 y 27. En la interminable ausencia del amor, la luz, la paz y el gozo de Dios, habrá llanto y crujir de dientes. Pero para todos los que entren en la morada eterna de Dios, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, nueva traducción viviente. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.